¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Pues estamos nuevamente con nuestro estudio en Gálatas y bueno, vamos a estar estudiando del versículo 11 en adelante del capítulo 2, pero antes de entrar a nuestro pasaje de esta tarde, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado aprendiendo en los versículos anteriores y hablamos acerca del capítulo 2 y cómo Pablo desde el final del capítulo 1 está contando la historia de cómo fue llamado por el Señor y cómo eh, se dedicó a servirlo y no es que él buscó tener un puesto preeminente dentro del liderazgo de la iglesia, sino que fue Dios quien lo llamó y fueron los líderes en la iglesia en Jerusalén y los apóstoles quienes vinieron a él. Y como él pues tenía un buen testimonio sin estar buscando como contactos, ¿no? Después ahora Pablo va a hablar acerca de un pequeño altercado, un incidente que tuvo con Pedro y con Bernabé, personas que eran prominentes en el liderazgo de la iglesia, pues especialmente Pedro era el líder de los apóstoles. Entonces, al estar contando esto Pablo, de cómo lo corrigió y lo reprendió en público, Pablo está diciendo, la autoridad que tiene Pedro, bueno, pues yo tengo el mismo llamado que él, somos compañeros de milicia, somos compañeros de ministerio. Entonces, si tú crees que el apostolado de Pablo es legítimo, pues mira, el que llamó a Pablo me llamó perdón, el que llamó a Pedro me llamó a mí también. Al punto tal que Dios me dio la autoridad que cuando Pedro estuviera mal en su doctrina y en su caminar, yo lo podía reprender como sucedió en estos próximos versículos. Entonces hay que tener eso en mente porque tenemos que recordar el contexto en el que se está dando toda esta situación, ¿sí? Los Gálatas, que era este país en el que evidentemente había más ciudades y en cada ciudad había en algunas iglesias que Pablo había plantado. Y entonces toda esta región de Galacia, donde las iglesias están dejando el evangelio verdadero para seguir un evangelio por obras que vinieron a enseñar los judaizantes. Entonces la carta a los Gálatas es una carta, algo así como si dijéramos a los mexicanos, y bueno, obviamente pues a las iglesias que están en México, ¿no? A creyentes de ese país. Entonces es una carta dirigida a un grupo de personas grandes y a diversas eh, iglesias. Así que teniendo esto en mente, vamos a hacer una oración y después comenzamos con nuestro versículo 11. Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas. Enséñanos, Dios, a través de ella. Moldea nuestros corazones. Ayúdanos a ver lo hermoso que es el Evangelio y a rechazar, Señor, cualquier otro evangelio que intente usurpar el único evangelio verdadero. El evangelio de Cristo, de la salvación solo por la fe y nada más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos por ahí al versículo 11 de nuestra carta a los Gálatas. Muy bien, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Muy bien, entonces, ¿quién nos está diciendo estos primeros 3 versículos del pasaje? Pedro vino a Antioquía. Yo le resistí ahí cara a cara porque él hizo algo incorrecto, algo que era de condenar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Bueno, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién era Jacobo? Santiago, el medio hermano de Jesús, que el líder de la iglesia en Jerusalén envió a algunos hermanos judíos a la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, hermanos, era una iglesia gentil.
y era una iglesia importante. Ahora, era una iglesia importante no porque Dios la amara más que otras iglesias, sino porque era una iglesia que había crecido y que había sido utilizada poderosamente por Dios y había sido clave en el desarrollo y en la extensión del reino y del evangelio en este tiempo. Entonces, Antioquía es una iglesia gentil. Jacobo o Santiago envía a algunos de su congregación que son judíos porque están en Jerusalén, y entonces Pedro, antes de que vinieran ellos, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, porque tenía miedo de la opinión de lo que los judíos que habían venido de la iglesia de Jerusalén dijeran acerca de él. Y el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora ya entendimos la situación, ¿verdad? Viene a Antioquía Pedro, convive con los cristianos que no son judíos, con cristianos gentiles de cualquier otra nacionalidad, pero no judíos. Entonces los conoce en Antioquía porque en Antioquía es una iglesia gentil. Convive con ellos normal, libremente, pero resulta que vienen otros judíos. Y entonces ahí la actitud de Pablo comienza a cambiar drásticamente. Comienza a retraerse y apartarse porque tenía miedo de estos judíos. Al punto tal, hermanos, que cuando Pedro comienza a tener miedo, otros judíos que estaban ahí en Antioquía antes de que llegaran estos invitados que envió Jacobo, ellos empezaron a hacer lo mismo que Pedro. Dejaron de juntarse con los cristianos que no eran judíos. Se empezaron a retraer y apartar. Les hicieron el feo por el miedo al que dirán. Y bueno, obviamente a Pedro lo siguieron estos otros judíos y junto con ellos Bernabé. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué Pedro actuó así? ¿Por qué Pedro tuvo esta reacción? ¿Por qué tenía miedo de los de la circuncisión? Recordemos, sí, la circuncisión es una intervención quirúrgica en el hombre, en su prepucio, pero la circuncisión también se le llama a los judíos. Y también la circuncisión la vemos en este sentido espiritual, ¿verdad? Que es un símbolo de arrepentimiento, y también dijimos que era la señal del pacto. Pero en este caso, cuando dice aquí que tenían miedo de la circuncisión, se refiere, tenían miedo a los gentiles. Ahora, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué Pedro actuó así? Bueno, a lo mejor aquí nos vamos a llevar bastante tiempo. Vamos a leer algunos versículos, pero va a ser bueno que nosotros podamos tener clara la razón por la que Pedro está actuando de esta manera. Te voy a invitar a que vayas a Hechos 10 y por causa de tiempo, yo no voy a leer todo el capítulo 10 de Hechos, pero tú lo puedes leer ya con más calma para poder entender un poquito mejor la situación. Pero bueno, ¿qué está pasando en Hechos 10? Bueno, vamos a leer, dice ahí 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, y que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando? Pedro tiene una visión. Entonces, ¿cuál es esa visión? Que hay como una especie de manta que es bajada del cielo a la tierra, y esa manta contiene animales. La vamos a seguir leyendo.
en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pedro tiene un éxtasis donde Dios le manda alimento, pero pues este alimento Pedro no lo quiere consumir porque dice: esto es inmundo y nunca lo he comido ni lo voy a comer ahora. Entonces Dios le contesta en ese éxtasis: Pedro, no llames inmundo lo que yo llamo limpio. ¿Por qué Pedro llamaba inmundo lo que el Señor llamaba limpio? Bueno, vamos a ir a Levíticos, capítulo 11. Y mira, en Levíticos, Dios le extendió una ley al pueblo de Israel. Y mira lo que dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Y entonces aquí vamos a ver en el versículo 9 también y en el 13 que Dios les está dando unas especificaciones de qué animales sí podían comer, ¿no? En este caso, el versículo 3 que leímos: pezuña hendida y que rumia. Entonces, por ejemplo, es muy conocido que los judíos no comen cerdo, pues por esta razón, porque el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia, y por lo tanto es un animal inmundo según esta ordenanza de Levítico. Ahora tenemos, por ejemplo, un conejo. Los conejos rumian porque son roedores, pero no tienen pezuña hendida y por lo tanto también son inmundos. Entonces, por ejemplo, habla también el versículo 9 de los animales acuáticos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Entonces, los judíos, según esta ley en Levíticos, podían comer unas sardinas, una carpa, una tilapia, un bagre. Creo que los bagres no tienen escamas. Aletas, entonces sí pueden, ¿verdad? Pero por ejemplo no podían comer quizá una tortuga, un cangrejo, unos camaroncitos, a lo mejor una jaiba, ninguna cosa de ese tipo, ningún crustáceo podían comer. Entonces, después vemos el versículo 13: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, y da una lista aún más larga. Después, versículos 20 y 21 hablan acerca de los insectos. Todo insecto alado que estuviere sobre 4 patas, le tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, pero que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra, ¿no? Entonces, hay insectos que andan sobre sus 4 patas, pero no pueden ser comidos, son considerados inmundos. Por ejemplo, un escarabajo, ¿no? Tiene 4 patas, algunos de ellos no son alados y por lo tanto pues se tienen en abominación. Pero hay otros insectos que andan sobre sus 4 piernas, pero además tiene piernas o patas para saltar sobre ellas, como los saltamontes. Y bueno, por ejemplo, Juan el Bautista tenía una dieta que consistía de langostas, saltamontes y miel. Entonces, eso sí podían comer. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno, porque esta fue una ley dada a Israel en la cual se les prohibían comer ciertas cosas. Pero ahora, por eso Pedro le dice: Señor,
Yo no he comido ninguna de estas cosas en mi vida. Todo el tiempo he guardado tus leyes. Pero hay algo más interesante todavía. En ese capítulo 10 de Hechos, fíjate bien lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Bueno, ¿qué pasó en los versículos anteriores? Después de que Pedro recibe este éxtasis, esta visión del lienzo, y Dios le dice, mata y come, y él le dice, Señor, no, y porque es inmundo, y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he hecho limpio. Dios lo lleva a una casa donde hay unas personas que no son judías, son gentiles, son de otra nacionalidad. Y Dios lo lleva para que predique el evangelio y todas las personas en esa casa se convierten al Señor. Entonces ahí a Pedro le cae el 20 de lo que Dios le está enseñando. Le está diciendo, Pedro, así como tú hablas acerca de los animales inmundos, también consideras así a otros seres humanos, inmundos, y los consideras así porque no son judíos. Pedro, estás mal. No llames inmundo a lo que yo he lavado con la sangre de Cristo. Por eso, cuando él va a esa casa donde no hay judíos, pero él predica el evangelio y esas personas gentiles se convierten, Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No hay personas inmundas que estén fuera de su salvación. Él las puede salvar si quiere, y por lo tanto no debemos hacer acepción de personas, como diciendo, no eres judío, entonces no hay manera en la que tú te puedas salvar. Ahora mira, ¿por qué los judíos creían así? Por esta razón. Romanos 3:2. Si tú lees Romanos, vas a encontrar de qué aprovecha que los judíos sean el pueblo de Dios. Y entonces Pablo dice, de muchas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero después dice en Romanos 9, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pedro, por decirlo de una manera, sí tenía cierta justificación de reaccionar como reaccionó en Hechos. Ahora, no estoy diciendo que Pedro estaba bien, Pedro estaba mal, no había entendido el punto. Y de hecho ahorita lo voy a explicar. Los judíos, al ser la nación escogida de Dios, en vez de estar agradecidos y humillados, diciendo, Dios, no tenías por qué escogernos. Dios, somos igual de pecadores que las demás naciones. Merecemos tu castigo, pero en tu gracia, Dios, nos has escogido, nos has apartado para ser tu pueblo. Bueno, ellos en vez de hacer esto, se ensoberbecieron y comenzaron a ver hacia abajo, a ver con desprecio a las naciones de alrededor, diciendo, ustedes son unos pecadores asquerosos, no merecemos ni siquiera sentarnos a comer al lado de ustedes. Ustedes son inmundos, como los animales inmundos que Dios nos prohibió comer. Por eso, cuando Pedro viene a la iglesia de Antioquía y después ve que llegan los otros judíos, deja de juntarse con los gentiles, porque le vinieron estos pensamientos solamente. ¿Cómo me voy a juntar con los gentiles? Son perros sucios. O sea, yo no tengo por qué contaminarme con ellos. A Pedro se le había olvidado lo que Dios le había enseñado en Hechos 10. No llames inmundo lo que yo he hecho puro.
Pedro, no puedes tener una actitud que refleje desprecio por aquellos a los que yo he lavado, Pedro, estás mal. No has entendido el punto de por qué hice inmundas ciertos animales para el consumo. El propósito de escogerlos como mi nación no era que ustedes se sintieran más que los otros, era que se sintieran supremamente bendecidos y privilegiados a pesar de ustedes. El mérito no era de ustedes, era mío, es mío nada más. Esa elección debería humillarlos y hacerlos servir y amar a los otros, no hacerlos sentirse superiores para pisotear y ofender a los demás. Mira lo que pasó con los judíos en su manera de malinterpretar las leyes de Dios. Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Te fijas? Jesús vino y Jesús tenía contacto, tenía relación con los demás que no eran judíos, con las personas inmundas al entendimiento de los judaizantes. Y entonces los fariseos despreciaban a Jesús porque decían, ¿cómo Jesús, de haciéndose maestro, puede comer con esta clase de gente? Bueno, es que Jesús sí entendía el propósito de la ley. Jesús sí entendía por qué Dios les había ordenado las cosas que les había ordenado. El propósito de las leyes, por ejemplo, como de no comer cosas, ciertas cosas como el cerdo o el conejo, o ciertas aves como el águila o los moluscos o los crustáceos, no era porque tenían que tener cierta dieta estricta para sentirse más limpios que los otros. Tenía una connotación espiritual. Lo mismo pasaba con el que moría y aquel que lo tocaba se volvía inmundo, o incluso la ropa, o una mujer que menstruaba, o un hombre que tenía flujo de semen. El punto con todas estas cosas era una realidad espiritual, que Dios llamaba a su pueblo a guardar santidad. Lo hemos estado viendo en Jueces. ¿Por qué el Señor ordenó al pueblo de Israel a exterminar las naciones que estaban ahí? Porque Él dijo, si ustedes conviven y se mezclan con ellos, les serán tropezadero. No es por una cuestión racial o étnica, era una cuestión espiritual. Era que ellos no se mezclaran con la levadura del mundo y que terminara leudando sus corazones, terminara corrompiéndolos. Pero los judaizantes, los judíos, los fariseos, no entendieron las leyes así. Hermanos, el punto del evangelio no es dividir a los gentiles de los israelitas, de los judíos. Es hacer un solo cuerpo, es lo que dice Efesios 2:14. Fíjate bien, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Los israelitas y los gentiles. Hizo un solo pueblo derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿De qué estamos hablando? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El evangelio de obras, el evangelio de la circuncisión dividía, pero el evangelio de Cristo vino a unir a los gentiles y a los israelitas para hacerlos un solo pueblo de Dios, el Israel espiritual. Hermanos, mucha gente se fanatiza con Israel en el Medio Oriente, pero ignoran el punto
de la revelación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es israelita el que lo es en la carne, dice Pablo, sino el que lo es interiormente en su corazón. Israel fue una figura que Dios usó para comunicar a los suyos que Él compraría un pueblo para sí. En un sentido humano, sí, los israelitas son la descendencia de Abraham, son su carne, su sangre, pero en un sentido espiritual, todos aquellos que hemos creído en Jesús, no importa su nacionalidad, son la descendencia de Abraham, porque son hijos de la fe, y Abraham es el padre de la fe. El Evangelio de Cristo une a las personas. El Evangelio de obras las separa. Cuando Pedro dejó de comer con esas personas, dejó de comer porque impulsado por su orgullo, por la pretensión de creerse más que los que estaban allí, por el simple hecho de su inicio u origen étnico, racial, por el simple hecho de ser judío y ellos no. Pero eso no era lo que Dios estaba ordenándoles por medio de los mandamientos de la ley. Era una realidad en el corazón. ¿Recuerdas que hemos estado hablando de cómo ellos malinterpretaron lo que era la circuncisión? Que ellos lo hicieron algo vacío, como un simple rito externo, ceremonial, religioso, cuando en realidad era una realidad de un corazón arrepentido y puro. Esa idea de cortar el prepucio era de deshacerse del pecado, de decir, Señor, ya no voy a vivir la vida pasada, me circuncido, no como una señal en el cuerpo, sino como una señal en mi corazón de que te haré mi Dios y yo seré de tu pueblo y viviré para agradarte. Eso era lo que era la circuncisión. Y todavía más profundamente era la señal del pacto. Que, Señor, porque tú le prometiste a Abraham, yo puedo acercarme con confianza si me arrepiento y pongo mi fe en ti. Que yo seré parte de esa descendencia, de esa promesa hecha. Pero los fariseos, los judaizantes, habían torcido el verdadero significado de la circuncisión y también de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, hermanos, aquí tenemos gran enseñanza para nuestras vidas. En primer lugar, vemos una obediencia engañosa. Fíjate bien, el evangelio de obras, que era ese evangelio al que Pablo les dijo, si ustedes creen un evangelio diferente al de Cristo, sean anatema, sean malditos. Bueno, ese evangelio de obras llevó a Pedro y a los que estaban con él a despreciar y a lastimar a los demás. Si tú recuerdas, el corazón del evangelio de obras es la justificación. ¿Y en qué se basaba la justificación del evangelio de obras? En nuestros propios méritos. ¿Quién es el protagonista en el evangelio de obras? Nosotros mismos, y por lo tanto somos propensos a ofender, a humillar, a pisotear a los demás porque nos sentimos más dignos, porque nos sentimos espiritualmente superiores. Ese es el evangelio de obras. El mérito recae en nosotros. Nosotros somos el centro, somos el protagonista. Así que si por obedecer a Dios tú violas el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás viviendo eso. Una obediencia engañosa. Porque no puede ser
que al agradar a Dios en cierto aspecto de nuestra vida, nosotros quebrantemos el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo. Si tú haces eso, al predicar, al testificar, al orar, al exhortar, al tratar de animar, si tú pisoteas y desprecias, entonces tú tienes una obediencia engañosa, una obediencia según el evangelio de obras, y estás bajo maldición. Así que necesitas urgentemente revisar tu corazón y si esa es tu condición, arrepentirte. Porque dijimos que el evangelio de Cristo unifica y hace libres a las personas. Pero el evangelio de obras divide y pisotea y menosprecia. Número 2. La debilidad de nuestra fuerza para obedecer los mandamientos de Dios. Lo débiles que somos para obedecer al Señor y lo propensos que somos a fallarle. Hermanos, ¿de quién está hablando Pablo? ¿A quién le está sacando sus trapitos al sol? A Pedro, al apóstol Pedro, el mismo Pedro. Pedro era el líder de los apóstoles, ¿no? Incluso la Iglesia Católica dicen que fue el primer papa. O sea, realmente Pedro tenía una posición de autoridad sumamente alta. Era una persona a la que todos admiraban. Él era un discípulo personal de Jesús. Estuvo con él. Él le encargó a Pedro la iglesia. Pedro en Hechos, tú puedes ver el poder con el que está predicando y cómo se convierten miles de personas. Utilizado poderosamente por Dios. Y ahora estaba cayendo en un grave error. En su corazón, aunque él decía con su boca la doctrina del evangelio, en su corazón volvió a creer en el evangelio de obras porque se sintió avergonzado y presionado por otros judaizantes, o bueno, por otros judíos. Si a Pedro, siendo lo que era, le pasó esto, ¿cuánto más no te puede pasar a ti? No podemos obedecer a Dios en nuestras fuerzas. Necesitas al Señor para vivir una vida de obediencia. Y no creas que esto es una excusa. Decirle a Dios, Dios, es que soy muy débil, por eso no te fui fiel, por eso no te obedecí. No, es peor aún. Ahora sí que no tienes excusa, porque el poder de Dios está completamente disponible para que tú lo utilices para cumplir sus mandamientos, su propósito. No tienes manera de excusarte. Tienes todo el poder del Señor a tu disposición. Tus recursos son débiles, pero sus recursos son poderosamente ilimitados. Si tú quieres hacer las cosas en tu fuerza, vas a fracasar. En tu habilidad, en tu sabiduría, vas a fracasar. Mira lo que le pasó a Pedro en un momento de descuido. Hizo algo que era de condenar. ¿Cuánto más no nos pasaría a ti y a mí? Y finalmente, hermanos, y esto es sumamente importante, el número 2 es la debilidad para obedecer, pero el tercero es la fuerza de un mal ejemplo. Pedro se equivocó. Y cuando Pedro se equivocó, arrastró con él a otros judíos y a otro líder, a Bernabé. Cuando nosotros nos equivocamos, solemos influenciar de mala manera a los demás. Y lamentablemente, nuestros malos ejemplos suelen pesar más que los buenos. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil dañar que reparar. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado de nuestras acciones
y de guardar nuestro testimonio con temblor para no ser una piedra de tropiezo. Si podemos hacer 10 buenos ejemplos y nadie los va a imitar, pero podemos hacer un mal ejemplo y ese ejemplo sí se va a acrecentar, todo el mundo lo va a notar y varios lo van a tomar como oportunidad para tropezar también. Así que vivamos sobria y cuidadosamente, entendiendo que nuestros malos ejemplos, tristemente, suelen tener mucha fuerza.